Buenas tardes, guapísimas. Esta tarde quiero hablar con Machi Abelo, que ella es educadora de infantil y además experta también en altas capacidades. Y me gustaría que nos contara sobre cómo hacer para ayudar a los niños desde que son muy pequeños. Lleva la cuenta de Mi Hijo Excepcional. Y vive en Chile y yo creo que nos puede aportar ideas o sugerencias. A ver si ahora se puede Ahora conectar. ¡Uy, qué bien! sí. Menos Hola mal. Ana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo. Y muy bien, muy bien. Qué bueno, muchas gracias a ti por tu invitación. Mm, Pues estamos aquí para hablar esta tarde bueno, tarde mía, no sé si es mañana tuya. Son las 2:30 Sí, aquí de la tarde. sobre las altas capacidades en los niños más pequeños, ¿no? Porque a veces al principio te dicen, no, no se pueden detectar o hasta que no tienen una edad no se les hace un diagnóstico. Entonces es como que están como un poco abandonados o que no se les trata de forma adecuada. Entonces a mí me gustaría que nos hablaras un poco de tu experiencia y de cómo trabajas con niños pequeños, porque tú trabajas con edades tempranas, ¿no? Sí, mira, yo de formación inicial soy educadora de párvulos, Mm. que en España le llaman De maestra infantil, de educación infantil, infantiles. sí. Exacto. Y trabajé muchos años antes de saber siquiera de la existencia de las altas capacidades. Mm, Trabajé como 11, 12 años antes de saber que las altas capacidades existían. Hace un par de años me encontré, al igual que muchos, con el mundo de las altas capacidades, partiendo por mi hija, luego también personalmente, y así esto se empieza a extender como una ola que empieza a agarrar a todos tus familiares, los familiares de tu pareja y así, ¿no? Porque tiene un componente genético importante. Eh, y desde ahí he podido entender y aprender varias cosas que antes no sabía, eh, y que por ende me han hecho reflexionar mucho sobre lo que debía haber hecho y no hice, porque uno no puede hacer lo que no sabe, ¿no? ujú. Por eso es tan importante formarse en esto, digamos. Sí, entonces a mí me gustaría que, como mi comunidad es como más de madres también, pues ahí conozco y bueno, yo también tengo hija de discapacidades, pero me gustaría que nos dijeras qué puede hacer una madre o como cuando empieza a despuntar un niño que dice, pues hace algo que no es habitual a su edad, o habla más adelantado que los demás, o a lo mejor lee más rápido, o a lo mejor simplemente la forma de dibujar o de manejar la plastilina es como sorprendente, ¿no? Para la edad que tiene. Sí. Hacen millones de preguntas, ¿no? Que también están en una edad que no paran de hablar o a veces es como irrespetuoso que te parece, uy, pero este niño no se calla o ¿qué, por qué pregunta ahora esto? ¿O por qué dice comentarios que como que no vienen al caso o a veces Sí. son como irrespetuosos o no fuera de contexto, ¿no? Porque no tienen el contexto. Entonces, hay indicadores que pueden, pues este niño puede que tenga altas capacidades, ¿no? Entonces, hay veces como que las madres como o lo tapan o les da como apuro o no lo demuestran Sí, o no quieren que destaque demasiado para que no sea raro, ¿no? Que tienes ese absolutamente. estigma. Entonces a mí me gustaría normalizarlo y ver, pues es así, como otro niño es de otra manera, o sea, igual y entonces quererle como es, darle su espacio, ¿qué podemos hacer, no? Y justamente, mira, algo que es súper importante de comprender es que las altas capacidades están presentes en un porcentaje muy, muy grande. Estamos hablando de alrededor de un 15% de la población, que es tremendo. O sea, todos conocemos por lo menos a uno de cada 10 personas que es altas capacidades. Por lo tanto, las altas capacidades son mucho más comunes de lo que uno imagina. Tenemos en nuestro imaginario, en el colectivo cultural, que las altas capacidades tienen que ver con esta persona adulta, joven o esta personita pequeña que tiene un interés profundo por todo, que es tremendamente exitoso en lo académico, eh, y una serie de características que ama leer, que qué sé yo, una serie de características que no siempre están presentes y la verdad que pocas veces están
presentes. También tenemos que considerar que cada perfil es muy, muy, muy distinto uno de otro. Por lo tanto, no hay nada, ni una sola característica que yo pueda decir que va a estar presente en todos los niños, niñas, altas capacidades, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante dentro de esto que dices tú de la importancia de normalizar, que nos deshagamos un poquito de estas etiquetas y este estigma de cómo tiene que ser esta persona o este niño o niña altas capacidades. Habiendo dicho eso, a veces, y no siempre, existe la precocidad, ¿ya? Y que es como una primera muestra de que es altamente probable de que este pequeño o pequeña sea altas capacidades. Pero no todas las personas altas capacidades fueron precoces. Entonces, si es que no hay precocidad, no significa que no haya alta capacidad. Pero si sí hay precocidad, hay una probabilidad alta de que haya alta capacidad. Por lo tanto, ya es un indicador para que tengamos ojo, ¿ya? Esta precocidad se puede manifestar tanto en el lenguaje como en la atención, en el movimiento. A veces incluso hay registro de bebés que desde que salen del cuerpo de su madre ya afirman y sostienen totalmente el cuello, tienen un tono muscular más avanzado a nivel de desarrollo de lo que se esperaría para un bebé recién nacido. Su capacidad de atención, sus ojos muy abiertos y muy atentos, observando todo lo que está a su alrededor, un hambre muy grande por caminar, por hablar, etcétera. Entonces esas son señales muy tempranas, pero la verdad es que la gran mayoría de las personas de altas capacidades no tuvieron esas señales. En mi caso, mi hija sí las tuvo. Y por eso yo pude ver muy tempranamente que algo había en ella que era muy distinto al resto y me llevó a conocer de este tema de manera muy temprana, pero la verdad es que en la mayoría de los casos no es así. Y como mamá, yo creo que fundamental es, más allá de qué es lo que tengan o no tengan condiciones o qué sé yo, que estén presentes en tus hijos o hijas, es sensibilizarnos en cuanto a observar a nuestros niños, observar sus necesidades, sus gustos, sus intereses y sus dificultades y conectar con eso. Conectar con eso y abrirnos a atender, a registrar de manera sensible y atender las necesidades que esta personita nos va mostrando que va teniendo. Y esas necesidades a veces pueden ser necesidades intelectuales, quiero saber más, quiero aprender más, quiero ir más profundamente en esto. Y otras veces son cosas que se muestran más como dificultades en el proceso del desarrollo, que a veces pueden ser sensoriales, a veces pueden ser más emocionales, pero hay algunos perfiles que quizás no van a presentar ni una de esas dificultades o quizás los van a presentar más adelante en el proceso del desarrollo, o quizás igual las tienen pero las están camuflando. Entonces, lo importante es esta sensibilidad, es este observar a quién tengo al lado, a quién vengo a acompañar, y que más que yo vengo a decirte cómo son las cosas, cómo son los pasos, y que tú tienes que adecuarte a estos pasos porque la vida es así, darnos cuenta de que todos somos muy distintos, con o sin alguna condición neurodivergente. Tenemos distintas necesidades y hay que abrirse a eso, acompañar ese proceso, acompañar ese camino, flexibilizando. Ya, pero a veces en los colegios o en las aulas no es tan fácil adaptar a cada niño porque no da abasto la profesora, ¿no? Por el número de niños, lo puedes saber tú. Entonces, ahí el papel de un padre que ve que su hijo tiene una deficiencia ahí en el colegio, ¿cómo lo puede suplir? ¿Qué puede hacer desde pequeño? ¿Qué harías tú? Mm. Mira, yo creo que paso número uno fundamental es informarse, aprender lo más que pueda sobre esta temática y sobre los puntos y factores que tu hijo o hija está requiriendo. Desde ahí, para mí, una sugerencia de base es el análisis del perfil sensorial. Me parece fundamental Ujú. para todos. Pero cuando ya sabes incluso que hay alguna condición neurodivergente, me parece básico. Y una vez que tú ya tienes esa información, que tienes una identificación formal, que tienes un perfil sensorial, es fundamental la comunicación fluida entre la escuela
y la familia, porque este trabajo tiene que ser en conjunto. Nuestros niños pasan gran parte del día en ese lugar donde son cuidados y su vínculo de apego probablemente sea con esa profesora o ese profesor a cargo. Por lo tanto, es muy importante desde una parada también como bien humilde, porque sabemos que si bien, por ejemplo, en España cada día se sabe más de la existencia de las altas capacidades, todavía hay un camino muy grande por recorrer. En mi país, muchos profesionales ni siquiera han escuchado que existe, ni siquiera saben lo que es, entonces más aún, hay que partir desde más atrás, pero con un ánimo colaborativo. Desde ese ánimo colaborativo, entonces, informarse, comunicárselo al centro educativo y trabajar en conjunto para ir compartiendo este proceso de ensayo-error. ¿Qué nos funciona en la casa? ¿Qué nos funciona en el colegio? ¿Qué cosas no nos está funcionando? Mantener esa comunicación viva para ir acompañando a este niño o niña en este proceso en el que además va a ir cambiando Mm, y sus necesidades también van a ir cambiando en el proceso. Por lo tanto, esta comunicación siempre va a ser muy clave, que se mantenga muy viva y muy fluida permanentemente, aportarles con información. Muchas veces nos toca también a nosotros mandarles como cositas extra de su interés o qué sé yo, eh, darle o escribirle mucho a los profesores y decirle, bueno, mi hijo o hija ha estado investigando o ha estado con un hiperfoco importante en este tema, ¿podrías por favor darle un tiempo, un espacio para que lo comparta con sus compañeros o quizás con niños de otras salas incluso que se podrían ver más interesados en esa temática? Y desde ahí hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero la verdad que si no tenemos este trabajo en conjunto y esta disposición a trabajar en conjunto con esta diada casa-colegio, no va a servir de nada que yo llegue con un libro de este porte con un montón de estrategias y cosas que se pueden hacer. mm. Y eso también hay veces que te encuentras con madres que no quieren hacer el diagnóstico o el estudio para no tener una etiqueta porque lo ven como con miedo, ¿no? O decir, o no se lo decimos al niño, que no se entere, que no se vea diferente, ¿no? ¿Cómo va? ¿Tú qué opinas? ¿Hay que decírselo al Sí, niño? ¿Tú tienes altas capacidades? ¿No las tienes? sí, Eh, sí. Ese es un dilema que desde cuando son pequeños lo ves ahí en las Es un familias, ¿no? tremendo dilema, es un tremendo dilema al que muchísimas familias manifiestan que lo viven, que lo Mm, encarnan, y la verdad que con muchas complicaciones, como un no saber qué hacer, no sé qué es lo correcto. Desde ahí, yo creo que hay varios puntos importantes a considerar. Uno, que existe un derecho universal que mm, excede o que sobrepasa lo que tú quieras o no quieras, mm, ¿ya? Que si bien se respeta, y creo que siempre es muy importante respetar como la voluntad de los padres, de los cuidadores principales de estas infancias, también tenemos que entender que hay un derecho universal y que va más allá de tu decisión, que ese niño o niña está en su derecho de saber quién es, de saber cómo procesa. Y además tenemos dentro de los años de estudio y de investigación que hay en el mundo de las altas capacidades, que quizás no son demasiados, pero van por ahí casi por los 150 años, y hay mucha data que confirma una y otra vez que el saber de por sí ya es un proceso de sanación tremendo, tremendo. Y entre antes sepa, ojalá tú crezcas sabiéndolo. Crezcas siempre sabiendo que tú eres altas capacidades y que eso implica distintas cosas. Entre ello, uno, todos somos diferentes y ojalá que tanto tú como todos los demás lo sepamos. Dos, así como todos somos diferentes, no hay uno mejor que otro. Ser altas capacidades no significa que yo soy mejor que otra persona, significa que yo soy distinto a otra persona y que todos tenemos puntos en los que somos más hábiles y cosas que nos son más fáciles y otras que nos son más difíciles también y que tenemos que trabajar. También te ayuda a comprender que hay muchos otros como tú y va eliminando de a poco esta gran sensación que se repite permanentemente en el mundo de las neurodivergencias, que es este sentirte solo, sentirte siempre diferente a los demás. Y esa sensación de no pertenencia tiene grandes consecuencias a futuro
en todo lo que tiene que ver con la salud mental, ansiedad, depresión y posibles ocurrencias que pueden ir surgiendo a raíz de esta sensación permanente de sentirte solo. Pero si es que tú siempre sabes y siempre supiste que eras neurodivergente, ya sea altas capacidades o cualquier otra, tú vas a crecer sabiendo de que hay por lo menos un 20% de otros que también son neurodivergentes y tienen distintas neurodivergencias, que todos procesamos distinto, entonces dejas de asumir que el otro tiene que entender perfectamente lo que tú estás diciendo y al ritmo que tú estás diciendo, o que tiene que interesarse por las mismas cosas que tú. Y eso es muy importante para el desarrollo de cada niño o niña y te ayuda en todo este proceso de frustración que se repite una y otra vez, Ujú, ¿cierto? Entonces, mi recomendación, sin duda, a las familias es siempre hacer el proceso de identificación, porque además el proceso de identificación no solo te dice eres o no eres, te muestra toda una información muy ujú, valiosa de dónde están los puntos más altos de habilidad, dónde están los puntos más bajos, dónde se producen las asincronías más grandes y dónde están esas asincronías donde más vas a necesitar apoyar a tu hijo o hija, porque probablemente van a ser los factores que más van a desregular durante el crecimiento y desarrollo de esa persona. Entonces, limitarte a no saber todo eso de tu hijo o hija y de no compartirles información es realmente más dañino. Así que mi sugerencia siempre es hacerlo, no tener miedo a identificar y después, ojalá ir atreviéndose a abrirlo a tu entorno, a tus seres ujú, queridos, trabajar siempre en tu tribu, en tu red, en tu comunidad, es muy, muy importante. Eh, como les dije antes, esto tiene un factor, un componente genético muy potente, por lo tanto, probablemente esos padre, madre también sean neurodivergentes y la carga es grande. Si la carga de la madre en general ya es muy grande, aquí también tiene un extra importante. Entonces, poder sostenernos entre otros que están viviendo lo mismo es súper importante, y poder trabajar en conjunto con la escuela, que es el proceso más desregulador dentro de la vida de una persona de altas capacidades. Todo el proceso educativo es clave, es clave. Ojalá poder abrirlo y apoyarse abiertamente. ujú. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo en lo que estás comentando. Y además, incluso a veces los diagnósticos con los años que vuelven a repetirse, hay variaciones, o sea que tampoco es una cosa fija ya para siempre, sino que se Ujú. puede ir evolucionando de forma diferente también, y estar abierto a todo, ¿no? Y, y tenías toda la razón con lo que dices de que yo creo que siempre la verdad, si la clarificas, pues te da más paz. O sea que es tal cual. Pero, por ejemplo, también hay como lo que has nombrado, que los niños a veces se frustran o se aburren en el colegio, y esa es una realidad que es muy común. ¿Cómo, cómo puedes ayudar a un niño a que, Mm. o que los temas de conversación que tienen sus compañeros no le interesan, entonces tiene otros? Entonces hay veces como que se siente aislado, a lo mejor en los ratos de recreo está solo, Mm. porque no le sale estar con los otros niños, no está a gusto y los otros tampoco están a gusto con él. Entonces, Sí. es una realidad que me gustaría, no sé, que comentaras alguna cosa como para Sí. paliarla o afrontarla de otra forma, ¿no? Sí, de todas maneras, mira, yo creo que es importante Mm, analizar varios factores. Por ejemplo, muchas veces escuchamos esto de que puedes tener muchos problemas para socializar. Y ahí yo tiendo a hacer la pregunta, ¿ese problema para socializar se da solo con sus pares etarios o se da siempre? Porque muchas veces vemos que en otros lugares donde se encuentran con personas que tienen mm, intereses comunes o que quizás son mayores y por ahí conectan, no hay problema para socializar. Entonces eso mm, ya nos da una pista de que aquí la dificultad no es para socializar. Punto uno. Y mm, eso es importante considerarlo. Desde ahí, si yo estoy acogiendo la necesidad de cada uno de mis estudiantes, es importante acoger la necesidad de mi estudiante de socializar y poder ayudarlo a conectar con otros niños con los que sí tengan intereses comunes, independientes de que no estén en tu misma sala de clases, mm, ¿ya? También ir trabajando un poco lo que es esta cultura como escolar dentro de tu sala de clases, en el que somos equipo,
en el que todos pertenecemos a este equipo, a esta como familia que es esta sala de clases. Todos somos distintos y nos vamos a encontrar en la medida que tú vas abordando esto, te vas a encontrar en que siempre van a haber factores comunes e intereses comunes en una u otra cosa, ¿ya? Mm, Entonces, por ahí, algo que el profesor o la profesora siempre puede hacer es trabajar profundamente como esta mentalidad como más abierta, más tolerante, de la diferencia, ¿cierto? Y también mover un poco los grupos de trabajo a veces según la habilidad, otras veces según el interés. Se sugiere mucho todo lo que es como abordar el trabajo en la escuela desde la metodología basada en proyectos quizás, porque en el fondo tienes una misma meta, pero no todos tienen que hacer lo mismo de la misma manera al mismo tiempo. Lo otro que es muy positivo es ir tomándote siempre desde el talento y el interés de cada uno de esos niños, que puede ser muy variado y a ritmos muy distintos, para explotar eso primero y después con esa confianza, con esa energía, con eso sentirte como orgulloso de ti, de quién eres y sentirte visto y validado desde tus intereses, empezar a trabajar también estas otras áreas que tienes un poquito más bajas. Por ejemplo, no necesariamente una persona de altas capacidades. Estas recomendaciones aplican para todo mm, el estudiantado, digamos, no tenemos ni siquiera que solo cerrarnos al grupo alta capacidad o al grupo neurodivergente. Si tú tienes un niño, una niña que es tremendamente tímido, que no se atreve quizás a hablar en la sala de clases, a exponer o qué sé yo, pero le fascina dibujar, pintar, qué sé yo. Quizás ese niño o niña calzaría muy bien dentro de este proyecto, maqueteando o haciendo como los primeros bocetos o bosquejos de lo que va a ser este proyecto. Como es muy bueno en eso, va a brillar en eso. Y sus pares se van a dar cuenta de que es excelente en eso. Ese niño o niña muy tímido se va a sentir como un poco enaltecido desde, uy, me vieron, soy bueno para esto, me siento un poco más cómodo. Desde esa comodidad quizás, probablemente vas a poder de a poco ir trabajando el que él pueda ir alzando un poquito más su voz desde ese rincón en el que se siente muy cómodo, que es lo que dibujó, lo que hizo, para lo que es bueno. Y así vas poco a poco trabajando para fortalecer estas áreas que puede tener más descendida. Y esto mismo aplica para mm. todos. Los niños y niñas altas capacidades muchas veces van muy, muy rápido y terminan muy rápido. Y aquí, Ana, yo creo que es clave, además de hablar de lo que sí hacer, hablar de lo que no hacer. Como por ejemplo, no te conviertes en el ayudante de la clase 24/7, no te conviertes en el tutor de tus compañeros 24/7, no te mando a dibujar cada vez que terminas para que en el fondo no interrumpas al resto y te dediques a pintar, no te mando siempre a leer porque terminaste temprano, ok, puedes sacar un libro. Sí, a veces, especialmente si es que tienen un alto interés por la lectura, sí, a veces, bienvenido. Pero ahí no estamos, a no ser de que haya un gran interés por la lectura, no estás potenciando a ese niño o esa niña. Y ese niño y esa niña, al igual que todos los demás, merecen y tienen derecho a ser potenciados desde su interés, sus habilidades y su gran potencial que tienen en esta área. Entonces, es súper importante tomar eso en consideración y decir, todos mis chicos y mis chicas necesitan crecer mientras pasaron por aquí, necesitan verse vistos, necesitan verse validados y necesitan mejorar, aprender, potenciar sus habilidades. Y no nos podemos olvidar. Y siempre enfocarnos en el que le cuesta más y no enfocarnos en este otro que tiene una sed de aprendizaje muy grande. Además, yo creo que cuando un niño de altas capacidades está feliz en el aula es que es un beneficio para toda el aula. O sea, que es una inversión en beneficio de todo el grupo, ¿no? Que a veces no se dan cuenta los profesores del el apoyo que pueden tener ahí del niño cuando está a gusto y cuando está bien atendido, ¿no? Absolutamente. Mm. A mí me gustaría que nos contaras alguna historia bonita de algún niño con el que has trabajado y que ha ido a mejor, más concretamente para ponerlo a tierra toda esta teoría que hemos hablado, pero que es Sí. real, y nos Uf, contarás alguna de tus anécdotas de aula o de clase mira, y entonces ya para ir cerrando sí, y también quien quiera más pues que te siga o que te sí, contacte contigo. sí, gracias, Ana. Mira,
para mí ha sido muy interesante en este camino y siento que me queda muchísimo por recorrer también. Porque, bueno, supe de esto de hace poco tiempo, llevo los últimos años estudiando mucho sobre este tema, y en estos años yo salí de la escuela tradicional, dejé de trabajar directamente en la sala de clases, que aquí, bueno, la sala de clases en Chile son entre 28 y 40 niños por sala, que es una locura. Por supuesto que no es beneficioso para ni uno de ellos. Y empecé a trabajar el año pasado en un centro de desarrollo del talento para niños neurodivergentes, propiamente tal. ¿Y qué es lo curioso y bonito que te quiero compartir de esto? Yo ahí hacía clases de inglés. Mi grupo de niños tenía entre 7 y 9 años, un grupo pequeño, ¿y qué es lo que a mí más me llamaba la atención? Es que estos niños en el centro y durante las clases, a ver, alta intensidad, muy rápido, es lo que yo normalmente planifico para una hora de clases, cuatro, más o menos cuatro como instancias de aprendizaje, con ellos tenía que planificar 10, literal, para una misma hora. Muy rápidos, muy intensos, muy activos. Además me tocó justo un grupo que eran solo niños hombres, entonces muy activos también físicamente y como entusiastas. Eh, y lo que más me llama la atención es que ellos aquí en este centro eran, son felices, lo pasan increíble, tienen amigos, si bien por supuesto hay momentos que tienen desencuentros o qué sé yo, y hay que estar mediando social y emocionalmente como corresponde siempre cuando trabajamos con niños pequeños o con niños de cualquier edad, digamos cualquier edad escolar. Pero niños que disfrutan del aprendizaje, están felices y tú los ves como vibran. Y es como un universo paralelo saber que estos mismos niños en su colegio, escuela tradicional en el que van todas las mañanas, todos los días, lo están pasando pésimo. No les gusta su colegio, no tienen muchos amigos, no lo pasan bien, sufren por ir y escuchamos cosas como, ¿por qué tengo que ir al colegio? ¿Cómo que al colegio se va a aprender? Yo aprendo más en mi casa. Y cosas tan terribles a veces Mm, como prefiero morir antes que tener que ir al colegio de nuevo. O sea, hay una gama mm, de cosas que uno puede escuchar de parte de estos niños que es muy impactante. Entonces, em, eso es lo que te quiero compartir, Ana, porque digo, esto es posible, es muy posible. Y tomarlo en consideración es un beneficio para todos, porque en el fondo estás tomando en consideración la individualidad real que mm, existe dentro de un grupo humano. El sistema escolar tradicional está hecho en base a una cosa más como de fábrica, más estandarizado. Estandarizamos grupos, estandarizamos por edad y vamos así subiendo como... Y la vida no es así, la humanidad no es así, el ser humano no es así, somos mucho más complejos que eso. Entonces, es muy importante ir rompiendo un poco este paradigma, desaprender para aprender, ir formando un nuevo sistema de enseñanza que sirve realmente para todos. ujú. Pues mil gracias por tu tiempo y por tus ideas, porque realmente estoy completamente de acuerdo en lo que has dicho, lo suscribo todo. Y la importancia del apoyo entre los padres y el colegio es Mm. una, como tú has dicho, una dualidad fundamental para ayudarles. Y nada, aquí estamos. O sea que quien quiera contacte contigo y si no conmigo, que yo tengo un programa de ayuda a las madres para que motiven a sus hijos a estudiar, porque realmente es fundamental el apoyo en casa también para ellos. Mm, Absolutamente, Ana. Y ahora nos vamos a coordinar para en un par de semanas más volver a hacer este live ahora para el otro lado, para que también desde la comunidad de mi hijo excepcional y todas esas mamás que están ahí puedan aprender de ti un poco esto que tú dices que me parece alucinante, porque no es como ayudar a estas madres respecto a esta dificultad con la que se encuentran todos los días, sino que qué bonito esto que dices, que es como motivar a sus niños a realmente disfrutar del ujú, aprendizaje. Me parece maravilloso, así que muero de ganas que ya tengamos esa instancia. Te agradezco un montón por invitarme a conversar mm. y nos vemos Sí, pronto. y además yo he tenido una experiencia con mis hijas que he disfrutado muchísimo con Ujú. ellas. Entonces, que no sea una carga o un duelo o un trauma es tener alta capacidad, sino pues es un don, un regalo. Entonces, disfrútalo
vívelo y aprovéchalo, ¿no? Y dalo también a los demás, ¿no? Así Porque es. yo Y en la, creo que en hay la que... Mm, manera, en la manera en que se ha visto, atendido y trabajado de esa manera tan bonita que dices tú, es totalmente lograble. Se puede sí, disfrutar de lo bonito de esto. mm, tienes razón. Bueno, mil gracias, ¿eh? Ya nos Gracias a veremos otro ti. día. Un Un beso. abrazo grande.